los conocimientos, bueno, generales, y que, bueno, les pueden preguntar en varios contextos, no solamente en su examen, sino en otros cursos, como integración clínica, medicina interna o semiología. Es la primera, que es ¿cuántas nefronas tiene un riñón de un adulto? ¿Alguien sabe ese dato? Ven, mientras alguien va viendo la respuesta. En general, esto es importante saberlo porque va a haber pacientes que tengan pérdida de nefronas, que son las unidades funcionales de... Ya se marcó. Bueno, ahí se vio la respuesta. Pero sí es, como dice Miquel Ángel, es 800 a 1.000.000 aproximadamente. Va a haber personas que, bueno, tengan una destrucción, por ejemplo, en la diabetes mellitus, por alteraciones en la irrigación sanguínea hacia el riñón, va a haber muerte celular, perdiendo las nefronas y eventualmente derivando en una enfermedad renal crónica. Pero en general es un conocimiento general, ¿no? Cada riñón tiene 800.000 a 1.000.000 aproximadamente. Algunas literaturas mencionan 1.200.000, pero en general está dentro de este rango. Es decir, que tú, yo y, bueno, todo el mundo tiene aproximadamente 2 millones de nefronas, contando los dos riñones. En total, un ser humano tiene 2 millones de nefronas aproximadamente. Ese es el número normal. La segunda pregunta. Una persona con una dieta normal requiere eliminar 600 miliosmol de solutos. Esto es, requiere eliminar urea, requiere eliminar creatinina, requiere eliminar amoníaco, hidrogeniones, etc. Todos estos solutos aproximadamente tienen una molaridad de 600. Como mínimo, una persona con una dieta normal debe eliminar 600. O sea, pase lo que pase, esto es como mínimo. Puede ser 800, pero no puede ser menos de 600. Esta cantidad requiere ser concentrada en la orina y depende también del volumen urinario. Hay personas que orinan más, hay personas que orinan menos, dependiendo de cuánto líquido consuman, dependiendo si pierden agua por vómito, diarrea o sudoración. Esto también puede variar. Esto varía por la dieta y esto varía por múltiples factores, factores externos o internos, como pueden ser vómitos, náuseas, diarrea, pérdida de líquidos, que generan que sea menor el volumen, o una persona que consume mucho líquido. En este punto, ¿alguien sabe la respuesta? Bien, mientras alguien va contestando. La concentración de la orina, como también vieron en su PPT, en sus clases, y bueno, diferentes literaturas, mencionan que va de 50 a 1.200 aproximadamente. Otras mencionan que puede llegar hasta 40 como mínimo y hasta 1.400 mililitros. Esto es el rango que está determinado por múltiples factores. Uno de ellos, y que también puede ser pregunta, ¿qué tanto puede concentrar la orina el riñón? Depende de la longitud del asa de Henle. Esto es un factor que determina qué tanto puede concentrar la orina. Y es algo que vamos a ver más adelante también. Y ahora, como menciona Marcelo Martínez y Martín Sánchez, efectivamente es la 1.200 mililitros. Y para eso hay una fórmula. La concentración que tenga nuestra orina depende de la cantidad de solutos secretados, es decir, la cantidad de solutos que requiere nuestro cuerpo eliminar al día, sobre el volumen urinario total. Si una persona orina 0.5 litros, lo ponemos debajo, y tiene que eliminar 600 miliosmol, dividimos 600 entre 0.5 y nos va a dar 1.200 miliosmol litros. Y así pueden calcular, también les puede venir una pregunta variada, ¿no? 800 entre 2 litros. Sería 400 milismol litros. Y así pueden calcular esa molaridad bueno, la concentración de la orina con esta forma. Y la tercera pregunta, la producción de ADH a nivel D
se estimula por, que bueno, también es una pregunta que casi siempre preguntan. Bueno, que he visto que han preguntado. Ahí la respuesta de Marcelo Antonio y Miquel Ángel. Y sí, efectivamente es la C. Aquí está mal marcada. Esta es una pregunta que puede ser que algunos, como pasó aquí. Está mal puesta. La neurohipófisis no produce ADH. La neurohipófisis secreta. Almacena ADH y finalmente la secreta cuando el cuerpo la necesita. Se produce a nivel del hipotálamo, a nivel del núcleo supraóptico y también otros núcleos. A nivel del hipotálamo se secreta ADH. Y uno de los factores que estimula la liberación de ADH es la disminución del volumen sanguíneo. Es uno de los factores. Sin embargo, el más importante, el factor más importante para la liberación de ADH es el aumento de la osmolalidad plasmática. La ADH va a ser el primer agente de respuesta cuando ocurre esto. Cuando la sangre se concentra, cuando hay concentración de sodio, cuando hay concentración de potasio o otros elementos, la ADH va a ser la primera respuesta. Y como respuesta que da, la reabsorción de agua a nivel del túbulo colector. Estimula la reabsorción de agua. Y con ello, si se está concentrando, va a generar una dilución, es decir, va a haber más solvente frente al aumento del soluto. Y también otro factor es la disminución del volumen sanguíneo. Y es por esto que lo pueden asociar con que la ADH, la hormona antidiurética, antes era llamada vasopresina. Genera presión dentro de los vasos, debido a que aumenta el volumen sanguíneo. Bien. La cuarta pregunta. En promedio, un ser humano correctamente hidratado orina un volumen de orina normal al día de tú, yo, el paciente que no tenga problemas renales, orinaría aproximadamente cuánto. Bueno, esto es importante saberlo porque ya cuando pasen a fisiopatología o semiología, van a haber pacientes que tengan poliuria. Por ejemplo, pacientes diabéticos se asocian dentro de las 3 Ps, algunos mencionan 4 Ps, poliuria. Poliuria se da por la gran producción de orina que hay a nivel de sus riñones, que ya no pueden cumplir su función de reabsorber agua, ya no trabaja. Entonces, pierden, líquidos. También por la pérdida de proteínas. Pero eso lo van a ver después. Lo que tienen que saber es cuándo es poliuria, cuándo es oliguria, cuándo es menos producción de orina. Y como menciona Martín Sánchez, es la A, alrededor de 1 a 2 litros. Algunos mencionan que el límite inferior es 500 mililitros y que puede llegar hasta menos de 3 litros. Cuando ya pasa los 3 litros, se denomina poliuria. La quinta pregunta. Una persona corre una maratón, esta persona, y se espera que, y se pregunta, ¿no? Debido al aumento de la ADH, se esperaría que el líquido de cuál de los segmentos de la nefrona se encuentre más hiposmótico. Me mencionan la D y la C. Es una pregunta que, bueno, no la saqué de la plancha, pero sí parecida al USMLE. Y ahí la respuesta es el túbulo distal, efectivamente. Se da a nivel del túbulo distal porque va a pasar por el asa de Henle y como vamos a explicar más adelante, dentro del asa de Henle, luego de que pase la orina, va a estar más diluida de como ha entrado. La asa de Henle tiene la función de diluir la orina. Al final del asa de Henle, lo que ha resultado es que tenemos una orina más diluida. Bueno, y al final del asa de Henle, a nivel del túbulo distal, se va a seguir absorbiendo cloro, perdón,
cloro, sí, cloro, sodio, entre otros elementos. Si se siguen reabsorbiendo, se va a ir diluyendo más. Entonces va a ser más hipoosmótico. Eso igual lo vamos a ver mejor más adelante. En la sexta pregunta, en una orina hiposmolar se esperaría la siguiente relación. Esto está dentro de su PPT. Bien, aquí la pregunta es, bueno, la respuesta es, la depuración osmolar es menor al volumen urinario. La depuración osmolar se define como la cantidad de plasma de la cual se ha extraído solutos osmóticamente activos. Entonces, la depuración osmolar nos dice de qué tanto plasma hemos extraído solutos osmóticamente activos. Si tenemos una orina hiposmolar, la depuración osmolar es menor, porque no hay concentración de solutos, es decir, no se ha extraído tantos solutos. Los solutos no están tan concentrados. Y además hay un volumen de orina que no está concentrando solutos, tiene agua libre. Lo que orinamos tiene dos factores. Se suma la depuración osmolar más el volumen de agua libre. El volumen de agua libre viene a ser aquel volumen en el cual no se ha concentrado solutos. Es decir, es H2O y punto, nada más. Si es una orina hipoosmolar, tenemos la depuración osmolar, que nos da los solutos osmóticamente activos, es decir, que concentra bajo, más un porcentaje del agua libre más elevado. Entonces, hay mayor cantidad de agua que de depuración osmolar. Esto nos da una orina hiposmolar. También lo vamos a ver mejor más adelante cuando veamos la teoría. Y las últimas dos preguntas del primer tema. El segmento de la nefrona que es impermeable al agua es... Bueno, eso también es de plancha. Y efectivamente, como menciona Miquel Molina, es la D, la rama ascendente gruesa del asa de Henle. Dentro del mecanismo de multiplicación contracorriente, la impermeabilidad al agua de la rama ascendente gruesa del asa de Henle es importante para mantener este mecanismo, para mantener un intersticio hiperosmótico. Y eso también lo vamos a ver más adelante. Se caracteriza esta rama ascendente gruesa del asa de Henle por ser impermeable al agua. También podría ser la rama ascendente fina del asa de Henle, que también es impermeable al agua. Si estuviera aquí la rama ascendente fina, también sería la respuesta. Y la pregunta, ¿cuándo hay deficiencia de agua en el organismo? Cuando hay deficiencia de agua en el organismo, ocurre también relacionada a la ADH. Y efectivamente, como menciona Miquel Molina, la B, aumento de la producción de ADH, ya que al fin la ADH tiene la función de reabsorber agua. Bien, para entrar dentro de la teoría, brevemente, la definición del mecanismo de concentración y dilución urinaria. Dentro de este mecanismo, para diluir o concentrar la orina, dependemos de dos factores principalmente. Uno, y es el que le pueden preguntar, es el mecanismo de multiplicación contracorriente, que es un proceso de transporte de solutos y agua que permite la formación de un gradiente osmótico en el intersticio renal. Que como mencionamos, hay dos, antes de pasar a lo demás. El mecanismo de multiplicación contracorriente y el ciclo de la urea, que lo vamos a ver más adelante también. Estos dos factores nos permiten mantener un intersticio hiperosmótico. Nos brindan un gradiente osmótico que permite concentrar y diluir la orina. También hay otros factores, pero estos dos son principales dentro del intersticio hiperosmótico. El mecanismo de multiplicación contracorriente y el ciclo de la urea permite mantener un intersticio hiperosmótico. Y dentro de el asa de Henle juega un rol fundamental. El asa de Henle está conformada por la rama descendente fina. Esta rama descendente fina tiene dos características importantes, que son las que tienen que
las que tienen que llevarse ustedes. Uno, que es permeable al agua, y dos, que tiene un mecanismo pasivo de reabsorción de agua. Esto es que solamente es permeable al agua y no es permeable a solutos. No va a generar reabsorción de solutos. Lo único que se va a resolver es agua, a través de transportadores como la acuaporina 1. Obtenemos agua. Y ahora nos pasamos al otro lado, a la rama ascendente fina, que tiene como característica ser permeable a solutos y no a agua, y tener un mecanismo pasivo de reabsorción de solutos, es decir, no gasta energía en la reabsorción de solutos. No emplea proteínas que requieran ATP o otra fuente de energía para transportar los solutos. Por otro lado, la rama ascendente gruesa es permeable a solutos, pero sí tiene un mecanismo activo de reabsorción de solutos. Aquí tenemos, ahí tenemos la reabsorción de solutos, principalmente cloruro de sodio. Y en este punto, en la rama ascendente gruesa, tenemos el cotransportador sodio-potasio 2-cloro. Este cotransportador tiene un transporte activo secundario. Transporte activo primario cuando emplea ATP. Transporte activo secundario cuando emplea la energía generada por otro compuesto para permitir el transporte de otros elementos. Por ejemplo, el transporte de sodio permite el transporte de potasio y cloro. Es un transporte activo secundario. Entonces, tenemos una rama descendente fina permeable al agua, pero impermeable a solutos. Tenemos una rama ascendente gruesa y fina permeable a solutos, pero impermeable al agua. ¿Qué va a ocurrir? Gracias a que tenemos, esto va a permitir la formación de un gradiente osmótico. Esta es la corteza y esta es la médula. Hay un gradiente osmótico porque de aquí es 300 y va avanzando hasta 1200. Entonces, dentro de la rama descendente fina se va a dar la reabsorción de agua. ¿Por qué? Porque aquí ha llegado con 300. Con 300, dentro de un intersticio hiperosmótico, el agua está de un lugar que es 300, se va a mover a un lugar que es 400, porque aquí está más concentrada. Aquí hay mayor concentración de sodio, hay mayor concentración de iones. Estos compuestos jalan agua, llaman al agua. Si aquí hay mayor cantidad, pues se van a mover hacia esa región. Y aquí, bueno, va a ir concentrándose. ¿Por qué? Porque va perdiendo agua. Como va perdiendo agua, van quedando solutos. Como quedan solutos y se va perdiendo solventes, el solvente, que es el agua, se va a ir concentrando. Este punto lo vamos a ver mejor en la siguiente PPT, pero aquí les voy explicando cuál es el rol del asa de Henle al reabsorber agua y aquí excretar solutos. Solutos, como el cloruro de sodio, en la rama ascendente fina, van a ir saliendo. Aquí la orina, dentro del túbulo, ha llegado a una concentración de 1200. Va a empezar a subir. Sube, sube, sube. Tiene una concentración mayor a este nivel, por ejemplo, que la del intersticio. Entonces, aquí tengo mayor concentración y aquí tengo menor concentración. Los solutos se van a mover pasivamente. Supongamos que aquí tenemos mayor concentración de sodio, se va a mover hacia un lugar de menor concentración. Y aquí no se va a mover el agua porque es impermeable. Solamente se mueven los solutos. Entonces lo que va a ocurrir es que van a salir solutos, van a seguir saliendo y el agua va a quedar. Entonces, a medida que pierda solutos, esto se va a diluir, va a estar menos concentrado, va a ser hipoosmolar. Y al final, si entró con 300, va a salir con 200, por ejemplo. Va a salir mucho menos concentrado. Gracias a que aquí se reabsorbe de forma activa los solutos. Aquí es pasivo, aquí es pasivo, aquí es por ósmosis. El agua se mueve por ósmosis, no por ATP. El agua no puede ser transportada por ATP, solamente se mueve por ósmosis. Aquí hay menor concentración y aquí hay mayor concentración, entonces la jala. Aquí sí, aquí hay un mecanismo pasivo, pero también hay un mecanismo activo por transportadores. Entonces, con lo que tienen que quedarse es que el asa de Henle genera una dilución de la orina, genera una orina menos concentrada, una orina hipoosmolar. Y para explicarlo mejor, sacamos una nefrona. Tenemos un riñón, sacamos una nefrona. Tenemos el intersticio hiperosmótico, que llega hasta 1200, un gradiente osmótico, que va de 300 en la corteza a 1200 en la médula. Tenemos el túbulo proximal.
La osmolaridad plasmática es 300. Si lo que se filtra va a ser igual, 300, una concentración de 300. A nivel del túbulo proximal tenemos la reabsorción de agua y solutos, pero esta agua y solutos se reabsorben en la misma cantidad, en el mismo porcentaje. Entonces, si reabsorbo solvente y reabsorbo solutos en igual porcentaje o similar porcentaje, la osmolaridad no va a cambiar, va a seguir siendo 300. Entonces, si les preguntan, ¿dentro del túbulo proximal hay variación en la osmolaridad? No, no hay variación debido a que se reabsorben los solutos y el solvente en la misma cantidad. Entonces, en el túbulo proximal no hay cambios. Luego viene el asa de Henle. En el asa de Henle, dentro de la rama descendente fina, debido a que es permeable al agua, pero impermeable a solutos, solamente reabsorbe agua. Entonces, como va saliendo el solvente y se van quedando solutos, se van concentrando cada vez más a medida que va descendiendo, gracias a que el intersticio jala agua. Pero a medida que sube, va perdiendo solutos. Pierde solutos, entonces se va diluyendo. Se queda el solvente y el soluto se va perdiendo. Entonces va disminuyendo la osmolaridad. Va disminuyendo y a medida que progresa, aquí ya pasó el asa de Henle, llegó a 200, y a medida que progresa, se va a ir diluyendo más. Va a pasar de 200, 100, 80, 60, 60. ¿Por qué? Porque en el túbulo contorneado distal también tenemos transportadores, como el cotransportador sodio-cloro, que va a generar la reabsorción de sodio y de cloro, y también de otros muchos elementos. Entonces se va a seguir perdiendo solutos. Es a este nivel, en el túbulo contorneado distal, donde se da la menor concentración posible. Es más hipoosmótico en el túbulo contorneado distal porque ha pasado por el asa de Henle, se ha diluido, ahora es hiposmolar, más hiposmolar, y continúa perdiendo solutos, continúa reabsorbiendo solutos el cuerpo. Entonces se va diluyendo más, va siendo más hiposmolar. Y eso responde a la pregunta anterior de por qué en este punto es más hiposmolar. Entonces, llegamos hasta este punto. El cuerpo regula la dilución o la concentración urinaria en este punto, a nivel del túbulo colector. ¿Cómo? Con la ADH, con la aldosterona, con la secreción de hidrogeniones o con la reabsorción de bicarbonato. En este punto se dan varias regulaciones. Por ejemplo, si el cuerpo requiere diluir la orina, tiene una molaridad baja en el plasma. Entonces, si tiene una osmolaridad baja en el plasma sanguíneo, eso te quiere decir que hay pocos solutos y mucho solvente. Hay mucha agua y hay pocos solutos en el plasma. Entonces, yo quiero que se vaya por la orina el agua. Cuando hay un incremento del volumen sanguíneo, ¿para qué voy a reabsorber más agua si es que mi cuerpo ya se está hinchando, está lleno de agua? Mis vasos están llenos de agua, llenos de plasma, dentro de ellos agua. Hay incremento de la presión. Un incremento de la presión puede estar asociado a un aumento del volumen y una disminución del volumen me permite disminuir la presión. Por otro lado, el alcohol. Si les preguntan por qué el alcohol en los borrachos les da más ganas de miccionar, es porque el alcohol actúa a nivel del hipotálamo e inhibe la producción de ADH. El alcohol tiene el efecto de disminuir la producción de ADH. Entonces, si tienes menos ADH, se reabsorbe menos agua y produces mayor cantidad de orina. Por eso a los alcohólicos, bueno, a los que toman alcohol en general, les da más ganas de ir al baño. Entonces, la ADH, dentro de estos contextos, se produce menos. La ADH entonces no actúa sobre la célula principal para reabsorber agua. Como no se reabsorbe agua y tampoco se secreta, no hay cambios, esto va a seguir igual, no va a haber cambios. Los solutos sí se pueden ir secretando, por ejemplo, hidrogeniones. Entonces sí se puede ir concentrándose más, pero no es mucho, la variación no es mucho. La variación importante te la da la ADH, principalmente. Aquí lo puse igual, pero en sí se va a ir secretando mayor cantidad de, por ejemplo, hidrogeniones. A este nivel se secretan hidrogeniones. Entonces sí se va a ir concentrando más. Es por esto que aquí no es el punto más hiposmótico, sino aquí, en el túbulo contorneado distal. En el túbulo colector no, porque igual se va secretando algunos solutos.
Y esto finalmente me da una orina diluida, una orina hiposmolar, donde hay gran cantidad de agua que el cuerpo está tratando de botar para regular estos contextos. Ahora vamos al caso contrario. Ya hemos explicado cómo se da todo este proceso, ya hemos llegado hasta aquí. Y ahora, en el contexto de una concentración urinaria. El cuerpo, en el plasma sanguíneo hay una molaridad alta. Hay concentración de solutos y el solvente no es suficiente para regularlo. Entonces, lo que hace el riñón es reabsorber más agua. ¿Y cómo reabsorbe más agua? Con la ADH. También en contextos como la disminución del volumen sanguíneo, disminución de la presión, náuseas e hipoxia. En estos contextos, pues, estás perdiendo líquidos o requieres mayor volumen de sangre. Entonces, reabsorbes mayor cantidad de agua. Todo esto da un aumento de la ADH. La ADH llega a la célula principal. En la célula principal actúa a nivel del ADN y también de vesículas que contienen acuaporina 2 para que esta viaje a la membrana apical, que está en contacto con el lumen, y se una a la membrana. La acuaporina 2, ahora unida a la membrana, va a permitir el flujo de agua. El agua va a ser reabsorbida y va a volver a la sangre. Entonces, si voy quitando solvente, voy quitando solvente, la menor cantidad de solvente ahora va a generar una orina concentrada de 1000, que puede llegar hasta 1200 o hasta 1400, dependiendo de la literatura. Un ejemplo, si tenemos una jarra de agua y le echamos una cucharada de azúcar, ese azúcar no va a hacer nada, va a ser hiposmolar, va a estar pobremente concentrada. Pero si a esa cucharada de azúcar la echamos dentro de una tacita de té que tiene poca agua, va a estar concentrada, va a ser hiperosmolar. Esto es lo mismo. En la anterior teníamos una jarra de agua con una cucharadita de azúcar. Ahora tenemos una taza de té con una cucharadita de azúcar. Entonces va a estar más concentrado dentro de estos contextos. También, como les mencioné al inicio, se da el ciclo de la urea. La urea es un factor importante debido a que durante todo este proceso, la urea se va concentrando, se va concentrando, se va concentrando, hasta que llega a la región terminal. En la región terminal del túbulo colector, que es el conducto colector medular interno, a nivel medular interno, en la porción final del túbulo colector se da la reabsorción de urea. La ADH también permite esto. ¿Y por qué? ¿Para qué le sirve eso? La urea también participa en la formación de un intersticio hiperosmolar. La urea es reabsorbida, se ha concentrado a todo este nivel, y al ser reabsorbida en este punto, es un compuesto osmóticamente activo. Entonces, a este nivel va a favorecer un intersticio hiperosmolar. El ADH favorece la activación de los transportadores de urea a este nivel. La urea se reabsorbe, llega al intersticio y aquí se concentra. Además, el ciclo se denomina ciclo de la urea porque la urea es reabsorbida principalmente en la asa ascendente fina y la gruesa de Henle, y también en la rama descendente fina. A estos dos niveles la urea es reabsorbida. Y este ciclo de la urea favorece un gradiente hiperosmótico y la reabsorción de agua. El agua es jalada por la urea. Y también los otros compuestos como el sodio, potasio y otros iones concentrados a este nivel. Bien, y ya para terminar este punto, otro de los puntos que tocan es la base recta. Esta región de aquí está rodeada por una base recta. ¿Por qué? Porque aquí hay un gran flujo de solutos. Solutos que salen, agua que sale a este nivel, agua que es reabsorbida, urea que es secretada, perdón, urea que es reabsorbida, urea que es reabsorbida. Bueno, en este contexto sería urea secretada, ¿no? Es secretada hacia el lumen. Entonces hay un gran flujo de solutos y de solvente. Si estos solventes o estos solutos, por ejemplo, este intersticio, hubiera un vaso sanguíneo que siguiera una línea recta, reabsorbería todo. Un vaso sanguíneo que sigue esta recta le pasaría lo mismo que aquí, que sigue esta recta, se concentraría, llegaría hasta 1200 dentro del vaso sanguíneo. Y este 1200 se iría dentro del vaso sanguíneo hacia la sangre, lo cual no conviene. Entonces, la naturaleza produjo la base recta. La base recta tiene esta forma
por el asa de Henle, por el mecanismo de multiplicación contracorriente. En este caso es el intercambio. En este caso se da un intercambio. La base recta también está rodeada por un intersticio hiperosmolar. Dentro de la base recta, la rama que desciende va a secretar agua. El agua va a ser jalada por un intersticio hiperosmótico. Y los solutos van a entrar dentro de esta región, porque sí es permeable. La base recta sí es permeable. Entonces se va concentrando. Entran solutos, sale agua. Entran solutos, sale agua. Se va concentrando. En la porción ascendente, como está más concentrada, a medida que asciende que el intersticio, va a reabsorber agua y va a sacar solutos. Este proceso va a terminar dando un plasma más concentrado, perdón, sí, más concentrado que el que ingresó. Pero la variación es mínima. Si fuera mayor, si sacara 1200, lo que haría la base recta es limpiar el intersticio. Es decir, sacaría los solutos osmóticamente activos de esta región, del intersticio, y los llevaría a la circulación sanguínea. Esto generaría la pérdida del intersticio y la pérdida del mecanismo de multiplicación contracorriente, la pérdida de la capacidad de concentración y dilución. Es fundamental que exista la base recta y que se dé de esta forma, para que no haya gran pérdida de solutos y no haya pérdida del intersticio hiperosmótico. Es 320 porque igual, si es que no fuera 320 y fuera 300, esto sería, esto requiere la limpieza de solutos y por eso es 320. Pero la variación es mínima, no es que saque gran cantidad de solutos. Y ya por último, tenemos la depuración osmolar. Esta fórmula les puede servir para gran cantidad de cosas, no solamente para la depuración osmolar, sino también para la depuración de creatinina, entre otros. Si tenemos una orina isoosmolar, la fórmula se da de la siguiente manera. Una orina isoosmolar nos dice que la orina está igualmente concentrada que el plasma sanguíneo. Entonces, la cantidad de solutos osmóticamente activos extraídos del plasma van a ocupar el total de la orina. Toda la orina va a estar ocupada por estos solutos osmóticamente activos diluidos dentro del agua. No va a haber agua libre. Y bueno, esto nos da una depuración osmolar igual al volumen. Si tenemos una orina hiperosmolar, es decir, la osmolaridad de la orina es mayor que el plasma sanguíneo, esto te quiere decir que la depuración osmolar es mucho mayor que el volumen. ¿Por qué? Porque se han extraído una mayor cantidad de solutos osmóticamente activos del plasma. Pero no solamente eso, sino que ha habido una gran reabsorción de agua libre. Se ha concentrado al máximo posible y ha generado una orina muy concentrada, una orina hiperosmolar. Hay gran cantidad de reabsorción de solutos provenientes del plasma. Esto nos da una orina hiperosmolar y mucho mayor al volumen urinario. Y una orina hipoosmolar, finalmente, te quiere decir que la depuración osmolar es más baja que la orina. ¿Por qué? Porque los solutos osmóticamente activos extraídos del plasma son menores que el total del volumen. Como mencionamos, el volumen de orina está formado por la depuración osmolar más el agua libre que no tiene relación con solutos. En este contexto de una orina hipoosmolar, la orina no está tan concentrada. Hay una gran cantidad de agua libre. Aquí no hay cantidad de agua libre, sino que la orina está concentrada, igualmente concentrada que el plasma. Y a este nivel lo que se ha producido es una reabsorción, una gran reabsorción del agua libre. Tanto así que se ha concentrado la orina, una orina hiperosmolar. Y bueno, de esto, de lo que tienen que sacar en general, es que ¿cuándo dices tú que una orina es hiperosmolar? ¿O cuándo dices que es una orina hiposmolar o isosmolar? Un paciente tiene una orina hiperosmolar cuando la concentración en su orina es mayor que la del plasma. Y al revés, si es hiposmolar. Bien, esta fórmula le sirve más que todo para esto, para ver si tienes una orina isosmolar, hiperosmolar o hiposmolar, y en qué condiciones puedes decir que es hiperosmolar, hiposmolar o isosmolar. Bien, con eso terminaríamos el primer tema. Si tienen alguna duda, la pueden hacer con total confianza.
Ahora pasamos al tema 2. La excreción y con preguntas generales del tema. La excreción urinaria es igual a, y eso también, puede ser pregunta, no sé si ha sido, pero puede ser. ¿Alguien lo sabe? Y en general, mientras van, Olenka y Naim menciona la C, y efectivamente tiene razón, es la C, filtración glomerular más secreción tubular menos reabsorción tubular. Esto finalmente nos da lo que se ha excretado. Y es importante que sepan esto dentro de fisiología renal para, por ejemplo, la creatinina. La creatinina no atraviesa el proceso de reabsorción tubular, sí el de secreción. O la urea, que sí atraviesa los tres procesos. Bien, todo esto nos da la excreción urinaria. Es importante que lo sepan, dentro también de cada compuesto. Por ejemplo, otro punto importante es que la reabsorción tubular de algunos compuestos se da al 100%. Y eso lo vamos a ver en las siguientes preguntas y en las siguientes paquetes. La siguiente pregunta es, ¿cuál de las siguientes sustancias no atraviesa por el proceso de reabsorción? Bueno, creo que ya lo dije, pero ¿alguien sabe? Y es también por esto que cuando vean fisiopatología o semiología, a los pacientes se le pide esta sustancia para ver cómo está funcionando su riñón, cómo está filtrando. Y efectivamente, como mencionaba Olenka, es la C, la creatinina. La creatinina atraviesa por el proceso de filtración glomerular, también por el de secreción, pero no por el de reabsorción. Entonces, es la mejor sustancia a ser analizada para ver cómo está filtrando nuestros riñones, cómo están funcionando las nefronas. Si no están funcionando, la filtración glomerular va a ser mayor. Entonces, la filtración glomerular de creatinina va a ser menor. Bien. La urea no, porque la urea, como mencioné, se filtra, se secreta y se reabsorbe. Entonces, lo que se ha filtrado va a ser menor porque al final se ha reabsorbido. Entonces, como se ha reabsorbido, no nos sirve de mucho. Lo que vamos a ver en la orina no nos refleja lo que se filtró, sino que va a estar modificado por lo que se ha reabsorbido. La creatinina también, o sea, no se reabsorbe, pero sí se secreta, pero se secreta 20%, que es, bajo en comparado con lo que ocurre con la urea, que es filtración, secreción y reabsorción. Entonces, la creatinina, por ello, es el mejor compuesto a ser analizado para ver la filtración glomerular. La última es, ¿cuál de las siguientes sustancias es reabsorbida en su 100% a nivel del túbulo proximal? También fue pregunta. Y bueno, le agregué un dato más para que sea más difícil. Y efectivamente, como mencionó Linka, es la A, la glucosa y esencialmente por la CGLT2. El 90% de glucosa reabsorbida se da por CGLT2, un 10% por CGLT1. Sodium Glutathione Linking Transport, en siglas en inglés. Transportador de sodio-glucosa. Nada más. 90% por CGLT2 y 10% por CGLT1. La glucosa se reabsorbe el 100% a nivel del túbulo proximal, excepto en casos patológicos, casos como pacientes que tienen diabetes mellitus. Descompensado. Bien. La siguiente pregunta. ¿El riñón filtra diariamente un volumen de plasma igual a? También es pregunta de banco. Y nuevamente, como mencionó Mónica, es la D, 180 litros. El riñón diariamente filtra 180 litros. El riñón recibe 25 a 20% del gasto cardíaco. O sea, recibe un gran volumen de sangre. Imagínate, 180 litros. Si un humano promedio tiene 5 litros, un adulto, tiene 5 litros, ha pasado 36 veces el total de su volumen sanguíneo por el riñón en un solo día. Y de 180 litros que se filtran, diríamos, solamente 2 litros aproximadamente, o un litro o 2 litros son los que se excretan. El resto, 178 a 179 litros, son reabsorbidos. Increíble la función que tiene el riñón.
Bien, la siguiente es, respecto a la reabsorción de bicarbonato, márquelo falso. Bien, esta es una tricky, es una difícil. Respecto a la reabsorción de bicarbonato, márquelo falso. ¿Requiere la actividad de la anhidrasa carbónica? Sí. Para transformar el bicarbonato a ácido carbónico o, bueno, diluirlo, disolverlo dentro de... El bicarbonato se une a hidrogeniones y forma ácido carbónico. El ácido carbónico se puede disgregar en agua y CO2. Para dar estos cambios, estas reacciones, requiere la acción de la anhidrasa carbónica. Y eso lo vamos a ver en la siguiente PPT con animaciones. Aproximadamente el 90% se resuelve en el túbulo proximal. Bueno, eso se menciona dentro de su PPT. ¿Requiere la secreción de hidrogeniones al lumen del túbulo proximal? Sí, porque los hidrogeniones se unen a bicarbonato, forman ácido carbónico, se forma CO2 y agua. Estos son reabsorbidos dentro, y CO2 y agua son reabsorbidos dentro de la célula tubular. Lo vamos a ver también más adelante mejor. Llega al intersticio renal como CO2 y no. El bicarbonato pasa todo este proceso, pasa un proceso dentro de la célula, que vamos a ver más adelante, y finalmente es reabsorbido como bicarbonato. O sea, se reabsorbe de la misma forma, al intersticio. Y bueno, la última pregunta, ¿qué célula está encargada de la activación de la vitamina D? Varias veces he preguntado. O sea, no sé si en tu examen, creo que sí, pero también fue preguntado en otros exámenes fuera de la universidad. Incluso en el concurso, creo, que hubo del SEM. Y mencionan la C. Y efectivamente, células epiteliales del túbulo contorneado proximal están encargadas de la producción de la activación de la vitamina D por una enzima, la 1,25 hidroxilasa. Estas células tienen esa enzima, 1,25 hidroxilasa, que permite la activación de la vitamina D. Bueno, ahora sí, la última dentro del tema 2. Y aquí los quiero ver. El transporte máximo de la glucosa es... No sé si su doctora lo tocó mucho, pero sí está dentro de su PPT. Sí vi el tema ahí. Mencionan la C. Mencionan la B. Y bueno, les voy soplando. Hay un umbral renal para glucosa, que es una cosa, y otra es el transporte máximo de glucosa, que también es otra cosa. Bueno, aquí, bueno, no sé si su doctora hizo hincapié en este punto, pero creo que sí vino. Creo que vi una. En su PPT sí está. Dentro de las planchas, no sé si, creo que sí vi una. Igual, la dejo ahí porque, bueno, es importante que sepamos, ¿no? ¿Qué es el umbral renal y qué es el transporte máximo? El transporte máximo promedio de nosotros, de una persona, es 375 miligramos por minuto. El umbral renal de glucosa es 180 miligramos por minuto aproximadamente. Generalmente preguntan el umbral renal de glucosa, que es 180 miligramos por minuto. El transporte de máximo, creo que sí lo vi una vez, no estoy seguro ahora, pero sí es importante saber la diferencia, ¿no? Transporte máximo y umbral renal de glucosa. Lo vamos a explicar mejor más adelante con gráficos. Ahora pasamos a una breve teoría de los puntos más importantes. Tenemos la nefrona, tenemos el capilar glomerular, tenemos el glomérulo, tenemos el túbulo proximal. A nivel del túbulo proximal encontramos elementos importantes. Se ha filtrado aminoácidos, se ha filtrado glucosa. Tenemos al CGLT2. El CGLT2 emplea la energía producida por el transporte de sodio. El sodio está más concentrado aquí y menos concentrado aquí, entonces se mueve a favor de su gradiente. Y este movimiento del sodio permite el movimiento de glucosa. Le da energía al movimiento de la glucosa. La glucosa es reabsorbida por la CGLT2 a nivel del túbulo proximal, en un 90%. Otro 10% es reabsorbido por la CGLT1.
Entonces, ingresa sodio, ingresa glucosa. Dentro de la membrana vasolateral, la que está en contacto con el intersticio y posteriormente con el vaso sanguíneo, la bomba sodio-potasio permite que este sodio que ha ingresado salga hacia el intersticio e ingrese 2 potasio. Reabsorbo sodio, empleo la energía para que entre también glucosa. Y ese sodio no se acumula aquí porque por el transportador, por la bomba sodio-potasio. Los aminoácidos emplean otro transportador, que no es importante que se sepan su nombre, porque nunca lo han preguntado y no tendría lógica que lo pregunten. Lo importante es que sepan que el sodio ingresa en conjunto con el aminoácido. El aminoácido emplea la energía generada por el gradiente de sodio, el movimiento de sodio a favor de su gradiente, para ingresar a la célula, para ser reabsorbido. Posteriormente, la glucosa ingresó y es reabsorbida por la proteína GLUT2. La GLUT2, a nivel de la membrana vasolateral, permite la reabsorción de glucosa al intersticio y posteriormente al vaso sanguíneo. Y otro transportador para el aminoácido, que no es importante que lo sepan. Más importante, la glucosa. Y que sepan que la glucosa y el aminoácido requiere el sodio para ser reabsorbido. Si una persona tiene pérdida de sodio, si una persona pierde la capacidad de la reabsorción de sodio, va a perder la capacidad de reabsorber glucosa y aminoácidos en un gran porcentaje. Luego tenemos al bicarbonato. El bicarbonato a nivel del túbulo proximal requiere la excreción de hidrogeniones. Eso lo vimos en las preguntas. Requiere la excreción de hidrogeniones. En este caso, hay múltiples transportadores, pero uno de ellos es el intercambiador sodio-hidrogeniones, que reabsorbe sodio y secreta hidrogeniones. Este hidrogenión se une al bicarbonato que ha llegado de la sangre y forma ácido carbónico. Este ácido carbónico se disgrega en CO2 y agua por la acción de la anhidrasa carbónica 4. No es importante que lo sepan, solamente sepan que es anhidrasa carbónica. Esta enzima facilita la disociación. Posteriormente, CO2 y agua son reabsorbidos por la célula del túbulo proximal y gracias a la anhidrasa carbónica 2 se convierte a ácido carbónico. Este ácido carbónico se disgrega en hidrogenión y bicarbonato. Este bicarbonato es reabsorbido al intersticio. Y de nuevo el hidrogenión sale. Se une al bicarbonato y se da todo el proceso para que el bicarbonato filtrado sea reabsorbido. Entonces, en el túbulo proximal, lo que tenemos que saber es que se reabsorbe el 100% de glucosa, se reabsorbe el 100% de aminoácidos, el 90% de bicarbonato, el 60% de otros elementos como agua, sodio, potasio, calcio, magnesio, y también se da la secreción de ácidos, como son los hidrogeniones, y también de bases, y eso lo vamos a ver también más adelante. Y a este nivel también se da la activación de la vitamina D gracias a la enzima 1,25-hidroxilasa. Y también es importante saber, dentro del túbulo proximal, que se reabsorben sustancias acopladas al transporte de sodio. Y estas sustancias que requieren el sodio para ser reabsorbidas son glucosa, aquí hay un error, es aminoácidos, perdón, glucosa, aminoácidos, el bicarbonato e hidrogeniones. Bicarbonato, por ejemplo, aquí requiere el ingreso de sodio para que salga los hidrogeniones. Bien, ahora pasamos a la pregunta difícil, ¿no? El transporte máximo de glucosa. El transporte máximo de glucosa, el concepto es la capacidad máxima de reabsorción de la glucosa filtrada, que en promedio es 375 miligramos por minuto. Por otro lado, tenemos el umbral renal de glucosa, que es la concentración máxima de glucosa en el plasma sanguíneo, a partir del cual la glucosa aparece en orina. Es decir, si tú tienes 180 miligramos sobre decilitros de glucosa en el plasma, en este punto ya va a aparecer glucosa en tu orina. Pero esto te quiere dar otra idea. El transporte máximo de glucosa es la capacidad máxima que tienen las células del túbulo proximal con sus proteínas transportadoras CGLT2 y CGLT1 para reabsorber glucosa. Son conceptos diferentes. Una te da concentración plasmática de glucosa y otro te da la idea de capacidad de reabsorción que tienen las células del túbulo proximal. Si hasta ahora no se entiende, se va a entender mejor con las animaciones. Supongamos que una persona tiene 180 miligramos sobre decilitros de glucosa en la sangre. A este nivel es el punto en el cual la glucosa ya está en la orina. O sea, ya ahí aparece en la orina. 160 no aparece todavía.
A partir de 180 ya se empieza a ver glucosa en orina. Esto es el umbral renal de glucosa. A partir de esta concentración plasmática ya aparece glucosa en orina. Pero el transporte máximo no te quiere dar esa idea. El transporte máximo te dice lo siguiente. Tenemos una nefrona 1. Tenemos 1.000.000 de nefronas. En la nefrona 1, 180 miligramos sobre decilitros de glucosa son filtradas y a nivel del túbulo se filtran 180 miligramos sobre decilitro y llega al túbulo como 225 miligramos sobre decilitro. La glucosa no pasa igual. Si en el plasma hay 180 miligramos sobre decilitro, se va a filtrar y va a llegar al túbulo como 225 miligramos sobre decilitro. Entonces, a este nivel, en esta nefrona en particular, la capacidad de reabsorción de sus células llega hasta 225. Es el transporte máximo de glucosa que tiene esta nefrona en particular. Pero nos vamos a una nefrona 2. Esta nefrona 2, con 225 miligramos sobre decilitros en la luz del túbulo proximal, no aparece glucosa. No hay glucosa todavía, porque ese no es su límite. Su límite es mayor. Cuando la glucosa en el plasma llega a 200 o 300, va a pasar una mayor cantidad. Y cuando llegue a 300, por ejemplo, dentro del túbulo, ahí recién va a aparecer glucosa dentro de la orina que produzca esta nefrona en particular. El transporte máximo lo podemos comparar, por ejemplo, con que no todas las personas rinden igual. No todas las personas pueden desarrollar un examen de la misma manera. No todas las personas cantan igual, no todas las personas bailan igual. Entonces, no todas nuestras nefronas tienen la misma capacidad. El transporte máximo es 375 miligramos por minuto, porque a ese nivel ya no hay nefrona que pueda hacer más. Las nefronas ya han luchado. Esta nefrona se rindió cuando llegó a 225. Esta nefrona se rindió cuando llegó a 300. Pero otra nefrona, una nefrona 3, se va a rendir hasta 375 miligramos por minuto. Ese es el promedio. A ese nivel ya todas las nefronas han caído. Y a ese nivel ya todas las nefronas dejan que la glucosa pase y llegue a la orina. Es decir, el transporte máximo de glucosa es el total. Es decir, hasta que la última nefrona caiga, hasta que la última nefrona deje de reabsorber el total de glucosa que filtra, hasta ese nivel es el transporte máximo. Pero el umbral renal de glucosa no. El umbral renal de glucosa es la primera que cae. La primera que cae es la que tiene la menor concentración, el umbral más bajo. Y se relaciona con la concentración plasmática. Bueno, espero se haya entendido. Son conceptos diferentes, te dan ideas diferentes. El umbral renal se puede comparar con el transporte máximo con la siguiente fórmula. Por ejemplo, esa es la fórmula que pueden usar para compararlos. Y, por ejemplo, lo que mencioné aquí, la glucosa está a 180 miligramos por decilitro en el plasma sanguíneo, pero llega al túbulo como 225. Esto porque la carga filtrada de glucosa a este nivel es la glucosa plasmática, que es 180, por la filtración glomerular, que es 120 mililitros por minuto. Esto nos permite saber la carga filtrada total de glucosa que va a aparecer en el túbulo, su concentración, su carga filtrada. La carga filtrada es 180 miligramos por decilitro por 120 mililitros por minuto. Si mililitros pasamos a decilitros, es 1.20. Aquí lo redondeé a 1.25, pero es 1.20. Esto por esto me da 225 miligramos por decilitro, que es lo que aparece aquí en el túbulo. Si no se entendió, me avisan, por favor, y bueno, trato de explicarlo mejor. Pero espero se haya entendido. Transporte máximo de glucosa versus umbral renal de glucosa. Y ya por último, dentro del tema 2, tenemos al sodio y al agua. El sodio a nivel de la nefrona se puede reabsorber por distintos mecanismos. Intercambiador sodio-hidrogeniones, por la CGLT2 y por otros transportadores como el de las proteínas o otros compuestos. 65 a 60% dentro del túbulo proximal, 25% a nivel del asa gruesa ascendente de Henle, 5% por el cotransportador cloro-sodio en el túbulo contorneado distal y otro porcentaje a nivel del túbulo colector, 4% aproximadamente. Aquí varía según la literatura, 65, 60, 67. Pero no es necesario que se aprendan esto. Más que todo, ¿dónde se reabsorbe más? Y si les preguntan, sería aproximadamente 65%, 6, 5% en el túbulo proximal. Y en el otro no son tan importantes.
Los transportadores a este nivel, en el asa gruesa ascendente y aquí, en el túbulo contorneado distal, sí son importantes saberlos. Luego 3 a 4% dentro del túbulo colector. En el túbulo colector, la aldosterona va a actuar a nivel del ADN, aumentando la producción de la bomba sodio-potasio. Si hay mayor cantidad de bomba sodio-potasio en la membrana vasolateral, en la que está en contacto con el intersticio, va a salir sodio, se va a reabsorber sodio y va a ingresar potasio en medio intracelular. Entonces, saco sodio, saco sodio, saco sodio, saco sodio. Dentro de la célula va a haber menor concentración de sodio. Luego de producir el aumento de las bombas sodio-potasio, produce el aumento de los canales de potasio, canales de sodio, perdón. Los canales de sodio ahora se van a mover desde una mayor concentración, que es en la orina, hacia una menor concentración, porque he sacado sodio, a favor de la gradiente. Entonces el sodio es reabsorbido y el potasio es secretado. Esta es la acción de la aldosterona, que también está dentro de su PPT y también ha sido pregunta. ¿Cuál es la acción de la aldosterona? Una de las acciones es la reabsorción de sodio y otra la secreción de potasio. También secreción de hidrogeniones, lo vamos a ver más adelante. Entonces, estos son los mecanismos a través de los cuales el sodio es reabsorbido. Y cómo la aldosterona participa en este proceso. Luego tenemos el agua. El agua, a través de la acoporina 1, dentro de las regiones más cercanas al glomérulo, se reabsorbe por la acoporina 1. Un 65% a nivel del túbulo proximal, 15% a nivel de la asa fina descendente, otro porcentaje en el túbulo contorneado distal y por último otro porcentaje a nivel del túbulo colector. Y finalmente en el túbulo colector es regulado por la ADH, lo cual ya vimos antes. Estos son los porcentajes. No es necesario que se lo aprendan, solamente recuerden dónde se produce más, dónde se reabsorbe más. Aquí es la acoporina 1 y aquí es la acoporina 2 por acción de la ADH. Bueno, estimulación de la ADH. Alrededor de un 4% en el túbulo contorneado, en el túbulo colector. Bien, ese era por el tema 2. Ahora pasamos a preguntas del tema 3. ¿Alguien sabe cuál es el principal buffer extracelular? Les vino una pregunta similar, creo. Bueno, en la plancha. Olenka menciona la A. Miquel, Karen y Miquel. Y efectivamente están correctos. Es el bicarbonato. Es el principal buffer a nivel extracelular. Es el de primera línea porque está en contacto directo en la sangre y está en contacto directo con los hidrogeniones. Hidrogenión se une a bicarbonato y forma ácido carbónico. Eso lo vamos a ver mejor más adelante. Y que también, como menciona Martín, es la A. Luego pasamos a la siguiente pregunta. En un paciente con una enfermedad que causa el aumento de la producción de aldosterona, esperaríamos encontrar. En una persona que tiene aldosterona elevada, esperaríamos encontrar lo siguiente. ¿Alguien la saca? Bien, en este caso es la alcalosis. ¿Por qué? La aldosterona, 1, estimula la reabsorción de sodio. Entonces, si tengo un aumento de la aldosterona, no tendría una hiponatremia, tendría una hipernatremia, mayor cantidad de sodio en sangre por la reabsorción que genera la aldosterona. No tendría una hiperpotasemia, sino una hipopotasemia. ¿Por qué? Porque la aldosterona genera secreción de potasio hacia la orina. Entonces pierdo mayor cantidad de potasio. Y hay menor cantidad de potasio en la sangre. Entonces tendría hipopotasemia. Además, la aldosterona tiene una tercera función, que es la secreción de hidrogeniones. Entonces, si tengo mayor aldosterona, va a haber mayor secreción de hidrogeniones en la orina. Entonces, voy a perder hidrogeniones por la orina. La menor cantidad de hidrogeniones ahora que va a haber en la sangre va a generar alcalosis. Entonces, en una persona que tenga una enfermedad como el síndrome de Cohn, que es, bueno, es algo que van a ver a futuro, hay aumento de la producción de aldosterona, lo cual da la alcalosis por la pérdida de hidrogeniones en la orina. En la siguiente pregunta, la mayor cantidad de hidrogeniones urinarios está bajo la forma de
¿Alguien la sabe? También es plancha. Los hidrogeniones son secretados de tres formas, como amonio y como fosfatos. Amonio, fosfatos y como hidrogeniones libres. Esas tres formas. Una de esas tres es la que en mayor cantidad permite la excreción de hidrogeniones. ¿Alguien lo sabe? Y efectivamente, como mencionó Martín, iones hidrogeniones amoniacales. El 60% de los iones de los hidrogeniones son secretados como amonio en la orina. El 60%. Otro porcentaje como fosfatos y otro porcentaje como libres. Pero el mayor porcentaje es por amonio. Bien, las dos últimas preguntas del tercer tema. ¿Qué aminoácido es la fuente del amoníaco dentro de la célula tubular? ¿Alguien sabe? ¿O la sabe? La D, mencionó Olenka. Y efectivamente, como mencionó Olenka, es la D, la glutamina. Este aminoácido, gracias a acción de la enzima glutamasa, es pasada a glutamato. Pero en esta reacción permite la liberación de amoníaco. La glutamina es degradada y forma amoníaco. Esto también lo vamos a ver más adelante con animaciones. Si un paciente tiene vómitos a repetición, esperaríamos que a nivel del túbulo colector se dé mayor actividad de... ¿Alguien le sabe? Dentro del túbulo colector tenemos las células principales y tenemos células intercaladas. Las células intercaladas pueden ser células intercaladas alfa y células intercaladas beta. Alfa y beta participan cuando hay alteraciones en el pH sanguíneo. Bien, en este caso la respuesta es la B, células intercaladas beta. Las células intercaladas beta secretan bases y reabsorben ácidos. Las células intercaladas alfa secretan ácidos y reabsorben bases. Entonces, en una persona que tiene vómitos, cuando tienes vómitos, pierdes hidrogeniones, una gran cantidad de hidrogeniones. Dentro del jugo digestivo hay una gran cantidad de hidrogeniones. Pierdes una gran cantidad de hidrogeniones. Por ende, ¿el riñón qué va a hacer? El riñón, pasado un tiempo, para regular esta pérdida, va a activar las células intercaladas beta para que reabsorban hidrogeniones y secreten bicarbonato a la orina. Entonces, esto permite regular el pH. Como he perdido hidrogeniones, mi pH ahora es, hay alcalosis. Para regular esto, reabsorbo mayor cantidad de hidrogeniones y secreto mayor cantidad de bicarbonato para regular el pH. También lo vamos a ver mejor en la siguiente PPT. Entonces tenemos la regulación del equilibrio ácido-base. El pH sanguíneo normal va de 7.35 a 7.45. En su PPT, y ténganlo presente, se menciona que es de 7. Bueno, no me acuerdo ahora, pero más o menos está en ese rango, 7.35 a 7.45. Este es el rango aceptado. No me acuerdo cómo está en su PPT, ahí sí pueden lo ven, pero el rango aceptado es 7.35 a 7.45. Normal. Dentro de del balance ácido-base participan distintos mecanismos para regular el estado ácido-base, para regular el pH. El que va a responder primero es el de primera línea, los buffers. Dentro de ello, el bicarbonato. El de segunda línea es el sistema respiratorio, como con el CO2. El CO2 también es un ácido volátil. El ácido volátil bueno, participa dentro de este proceso ácido-base es el CO2 y está dentro del sistema respiratorio. O sea, es excretado por la ventilación. La tercera línea son los riñones. En orden, se activa primero la primera línea, los buffers, en segunda línea el sistema respiratorio y en tercera línea los riñones. Los riñones se demoran mucho más en ser activados para regular el pH.
Un riñón, frente a acidosis, va a generar secreción de hidrogeniones y también reabsorción de bicarbonato. Como tengo un pH ácido, hay una alta concentración de hidrogeniones en mi sangre. Entonces, quiero perder esos hidrogeniones. Los llevo a la orina, los filtro, pasan por los túbulos y secreto mayor cantidad de hidrogeniones para que se vayan por la orina y dejen de estar concentrados en mi sangre. Y como tengo un aumento de ácidos, requiere un buffer, como el bicarbonato. Entonces lo reabsorbo más. En el caso contrario, en una alcalosis, como hay una gran concentración de hidrogeniones, perdón, una gran concentración de bicarbonato dentro de la alcalosis metabólica, entonces, como hay una gran concentración, lo excreto. O como hay una pérdida de hidrogeniones, lo excreto, para que se equilibre de nuevo el balance ácido-base. Entonces, en el túbulo contorneado proximal, tenemos que la célula puede producir el bicarbonato, perdón, en este caso sería el ácido carbónico. El ácido carbónico se disocia en bicarbonato y hidrogeniones y este es reabsorbido como bicarbonato. Pero también tenemos a la glutamina. La glutamina es disociada por la enzima glutamasa en glutamato. El glutamato, bueno, la glutamina es degradada por la enzima glutamasa en glutamato y el amoníaco. El glutamato luego, posteriormente también es degradado hacia amoníaco. Pero en general el aminoácido fuente es la glutamina. La glutamina te va a permitir obtener amoníaco. La célula tubular, la célula del túbulo contorneado proximal tiene esta capacidad. La glutamina pasa a amoníaco. Y también en este proceso forma bicarbonato. Específicamente dos bicarbonatos. Estos dos bicarbonatos son reabsorbidos. Y el amoníaco ingresa al lumen. Bien, hasta aquí tenemos la acción de la glutamina y cómo también se puede reabsorber bicarbonato a partir de estos compuestos. El H2O y el CO2 han sido reabsorbidos del túbulo, aunque también pueden venir de la sangre. Estos dos compuestos permiten la reabsorción de bicarbonato. Y también la glutamina permite la formación de amoníaco. Entonces, tenemos amoníaco en este punto. Esto es fósforo. Si no me equivoco, es difosfato. El HPO4, que ha sido filtrado por filtración glomerular, estaba en la sangre y ha sido filtrado, ha llegado a la luz del túbulo. El amoníaco ha llegado a la luz del túbulo por esta acción. Entonces, aquí tengo hidrogeniones. Estos hidrogeniones van a ser secretados, no reabsorbidos como el bicarbonato, sino secretados. Al ser secretados en el túbulo contorneado proximal, se van a unir al HPO4 y van a formar H2PO4, que es un fosfato. Este fosfato va a ser una de las formas en la cual los hidrogeniones van a transitar en la orina. Por otro lado tenemos el amoníaco. El amoníaco cuando se une a hidrogenión forma amonio. El amonio es otra forma de excreción del hidrogenión. Y también el hidrogenión puede estar libre. Puede haber salido y puede no haberse encontrado con el amoníaco ni con el difosfato o con el grupo fosfato. Entonces, el hidrogenión va a estar libre. Entonces, si le preguntan en qué tres formas se encuentra el hidrogenión dentro de la luz del túbulo, mencionan estas tres. Unida a un grupo fosfato, unida a amonio, o como amoníaco, perdón, unida a amonio, o propiamente dicho como amoníaco, o también libre. Esas son las tres formas de presentación de hidrogeniones en la orina. Eso una vez me lo preguntaron a mí en una clase de semiología. Esas son las tres formas. Cuando vean un paciente que tenga alcalosis, acidosis, recuerden este proceso. ¿Por qué el riñón, o cómo el riñón se defiende o regula el estado ácido-base? Y bien, recuerden este dato, que el riñón elimina 1.000 equivalente de hidrogeniones por kilogramo al día. Generalmente en un adulto va de 40 a 80.000 equivalentes al día de hidrogeniones excretados. Este número va a ser mayor si es que la persona está en un estado de acidosis. Entonces, si les preguntas, ¿en qué contexto se puede elevar la secreción de hidrogeniones? En un estado de acidosis. Y ahora para concretar, para sintetizar este punto, nos vamos al túbulo colector, que es otra parte fundamental de la regulación del equilibrio ácido-base dentro del riñón.
Supongamos que tenemos una persona con acidosis. Su pH sanguíneo es 7.30. Pasó el límite de 7.35. Entonces, el riñón va a activar el proceso de secreción de hidrogeniones y reabsorción de bicarbonato. Tenemos a la célula alfa. La célula alfa se activa en un estado de acidosis. La célula alfa la pueden recordar con la mnemotecnia de que la célula alfa secreta ácidos. Alfa secreta ácidos. La célula beta secreta bases, bases como el bicarbonato. Entonces, la célula alfa va a secretar ácidos, los hidrogeniones, a través del intercambiador hidrogenión-potasio. También otros múltiples transportadores, pero el más importante es este. La célula alfa secreta hidrogeniones hacia la orina para que sean excretados y batallar contra la acidosis para volver al equilibrio. También reabsorbe bicarbonato a través del cotransportador, el intercambiador cloro-bicarbonato. El bicarbonato dentro de la célula alfa va a salir hacia la sangre, va a ser reabsorbido. También, para recordar la pregunta de la acción de la aldosterona tiene una función, o bueno, participa dentro de la secreción de hidrogeniones gracias a la bomba de hidrogeniones. La bomba de hidrogeniones es activada, su acción es estimulada por la aldosterona. La aldosterona estimula la acción de bomba de hidrogeniones y con ello estimula la secreción de hidrogeniones hacia la orina. Bien, estos son los dos procesos que tenemos, secreción de hidrogeniones y reabsorción de bicarbonato. Ahora pasamos a alcalosis. En la alcalosis tenemos principalmente la secreción de bicarbonato. El bicarbonato va a viajar hacia el lumen, hacia la orina, esta vez por el intercambiador cloro-bicarbonato. Reabsorbe cloro, secreta bicarbonato. En la membrana vasolateral va a tener contacto con el vaso sanguíneo. Y en este nivel se va a dar la reabsorción de hidrogeniones y ingreso de potasio al medio intracelular. El intercambiador potasio, hidrogeniones-potasio. Eso con media alcalosis. Y esto por acción de la célula beta, que recuerden, B de base, secreta bases, bicarbonato. Y alfa que secreta ácidos, ácidos hidrogeniones. Bien, eso sería lo más importante dentro del tema 3. Ahora, dentro del último tema, si no me equivoco, tenemos estas tres preguntas. El esfínter uretral externo recibe inervación somática por parte de, que también ha sido pregunta. Dentro de la micción, que es el último tema, bueno, es importante saber el nervio hipogástrico, el nervio pudendo, porque son los dos más importantes. Uno de ellos dos es el que da la inervación somática. Esa inervación que nos permite controlar. Es decir, cuando estamos con ganas de ir al baño, pero estamos en un contexto que no nos es cómodo, nos aguantamos por acción de un nervio. Y efectivamente, como mencionan Martín Sánchez y Adrián Carhuamaca, es el nervio pudendo, el que permite la inervación somática, el que nos permite controlarla cuando miccionamos. Perdón. La siguiente pregunta. ¿La inervación parasimpática del músculo detrusor proviene de qué segmento de la espina lumbar? ¿Alguien la sabe? ¿Alguien la vio? Efectivamente, como menciona Adrián, S2 a S4. Dentro de estas, específicamente dentro de la columna intermedia lateral, las neuronas que se encuentran en la columna intermedia lateral brindan las fibras nerviosas para la inervación parasimpática. Lo vamos a ver mejor más adelante. Y el centro de la micción se encuentra en... ¿Ves? Sí, ya se vio, pero es el puente. Específicamente el centro de la micción en el tronco encefálico se encuentra en el puente. Entonces, esa es la última PT, ya para cerrar. Tenemos la vejiga. La vejiga tiene el músculo, tres capas de músculos, que es el músculo detrusor. Este músculo detrusor, y bueno, otros músculos como el esfínter uretral interno y el esfínter uretral externo.
Este músculo, la vejiga en general, recibe inervación somática sensorial. Es decir, va a haber fibras nerviosas que van a recoger la información sobre si hay estiramiento de la pared de la vejiga o no, si la vejiga está relajada. Está relajada cuando hay poco volumen. Está estirada cuando hay una gran cantidad de volumen. Pongámonos en el contexto de que es una vejiga vacía. Es una vejiga una persona que acaba de miccionar. Le extraemos la vejiga y encontramos esto. Hay inervación en la pared del músculo detrusor que nos brinda información de qué tan estirada está. En este caso está relajada. Esa información es llevada hacia el asta posterior. En este caso, esta neurona recoge la información, viaja hacia el ganglio dorsal, la raíz del ganglio dorsal, y lleva la información hasta el asta posterior. Recordando que a nivel de la médula sentimos por atrás y caminamos hacia adelante. Aquí es motor y aquí es sensitivo. Esta información viaja hacia la corteza, atraviesa distintos segmentos de la médula, llega al tronco encefálico y llega a la corteza. En la corteza se recoge la información. La corteza, aquí he hecho sinapsis a nivel del tronco, pero eso bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Al final sale la sinapsis, sale otra neurona y llega a la corteza. En la corteza se interpreta la información y se lleva la información hacia los centros. Tenemos uno, el centro pontino de la micción, en A, y dos, el centro de almacenamiento pontino. A nivel del puente, tenemos estos dos centros. Mencionamos que este es un músculo detrusor que está libre de líquidos, está relajado. Esa información es llevada por esta vía, somático-sensorial, hacia el asta posterior y va a llegar hacia la corteza. En la corteza se interpreta esta acción y esto permite que se estimule el centro de almacenamiento pontino y se inhiba el centro pontino de la micción. Entonces, yo estimulo estas neuronas. Estas neuronas a nivel del puente llevan sus fibras hacia segmentos como el de T11AL2 y el de S2, S3 y S4. Entonces, las fibras de las neuronas que se encuentran en el centro del almacenamiento pontino llegan a este nivel, decusan y actúan sobre células que dan la inervación simpática. Estas células se ubican a nivel de la columna intermedia lateral. Son neuronas que se ubican en la columna intermedia lateral de T11 a L2. Este segmento te da la inervación simpática. Esta inervación simpática viaja a través del plexo hipogástrico superior, plexo hipogástrico inferior, y finalmente me da la última porción, que es el nervio hipogástrico. El nervio hipogástrico finalmente va a dar la inervación simpática. Simpática. Primera letra de simpático, I. Primera letra de hipogástrico, I. Hipogástrico, simpático. Entonces, como está relajada, aquí el nervio hipogástrico es simpático. El simpático, cuando está activo, por ejemplo, ¿en qué situaciones el simpático está activo? Cuando estamos ante una situación de peligro, cuando nos ve un tigre, cuando vimos un oso, cuando nos estamos cayendo, etc. En situaciones de peligro, el nervio hipogástrico lleva la inervación simpática. El simpático no quiere orinar, quiere estar concentrada en la supervivencia. Entonces, no se va a dar este reflejo. Perdón, no se va a dar el proceso para liberar la orina. Y como mencionamos antes, está relajado. Como está relajado, se lleva la información, se activa esta vía. Se activa la vía simpática. El nervio hipogástrico a nivel del músculo detrusor lo relaja, libera noradrenalina que actúa sobre los receptores beta 3, receptores adrenérgicos beta 3. Los receptores beta 3 actúan a nivel intracelular generando la relajación de las células del músculo liso. Por otro lado, a nivel del esfínter uretral interno, que también tiene inervación simpática, se libera noradrenalina, que actúa a nivel de receptores alfa adrenérgicos, que en este caso, como son receptores alfa, sí generan contracción. Aquí son receptores beta 3, generan relajación. Receptores alfa 1 generan contracción del esfínter uretral interno. En conclusión, el nervio hipogástrico lleva la inervación simpática y permite que se siga conteniendo
Que no se dé la micción, que siga relajada la vejiga y siga contraída el esfínter uretral interno. Por otro lado, el centro de almacenamiento puntino va a seguir bajando, va a llegar a la región S2, S3 y S4, y a este nivel va a decusar y va a inhibir las fibras parasimpáticas. Las fibras parasimpáticas se originan a nivel de la columna intermedia lateral de S2, S3 y S4. Estas son inhibidas por el centro de almacenamiento puntino, porque como son parasimpáticas, cuando estamos relajados, cuando estamos en un lugar tranquilo, pues podemos miccionar. Entonces, las parasimpáticas permiten eso, contraen el detrusor, liberan acetilcolina que actúa sobre el receptor muscarínico y en el detrusor genera la contracción para que se dé la micción. Por otro lado, tenemos al nervio pudendo. El nervio pudendo, que da la inervación somática, motora, es un nervio que podemos controlar para la relajación del esfínter uretral externo cuando queramos orinar. S2, S3, S4 también lo pueden inhibir, pero este tiene inervación somática, así que está bajo nuestro control. Bien, esto cuando la vejiga está relajada. Cuando la vejiga está llena de líquido, aproximadamente cuando llega a 150 mililitros, se empieza a sentir las ganas de miccionar. Ya cuando llega a 400 o 500, estamos en plenitud. Es decir, ya urgentemente necesitamos orinar. ¿Alguna vez alguien habrá sentido eso, no? Cuando tiene una gran cantidad de orina y no consigue un baño, o está de viaje, o está en un carro, empieza a sentirse esa plenitud. En este contexto, las fibras somatosensoriales llevan la información, también llevan la información hacia la corteza. La corteza ahora va a inhibir el centro de almacenamiento y va a estimular el centro pontino. Entonces, el centro pontino va a bajar, va a actuar a nivel de las fibras de las neuronas simpáticas. Lo que va a hacer no va a ser estimularlas, sino inhibirlas. El centro pontino de la micción inhibe a las neuronas simpáticas. Entonces, inhibe a la acción del nervio hipogástrico sobre el músculo detrusor. Entonces, ya no va a poder relajarlo al músculo detrusor y no va a poder contraer al esfínter uretral interno. Entonces, lo va a relajar por la inhibición de las fibras simpáticas, lo relaja al esfínter uretral interno y contrae al músculo detrusor. Va a seguir bajando y va a estimular a las fibras parasimpáticas para que contraigan al músculo detrusor, favorezcan la contracción del músculo detrusor. Luego tenemos al nervio pudendo, que finalmente se ha dado todo este proceso, pero finalmente somos nosotros, conscientemente, los que decidimos por, eh, a través del nervio pudendo cuándo y dónde miccionar. Entonces, dentro de este punto, lo más importante es la inervación simpática, inervación parasimpática e inervación somática. Estas tres son importantes que las sepan dónde se originan. La inervación somática, perdón, simpática, se origina en T11 a L2. En cambio, la inervación parasimpática se origina de S2 a S4. En las neuronas, bueno, S2, S3 y S4, dentro de la columna celular intermedio lateral. La inervación simpática es dada por el nervio hipogástrico y la inervación parasimpática por las neuronas postganglionares que inervan finalmente el músculo detrusor. En general, la inervación parasimpática por fibras parasimpáticas. La simpática por nervio hipogástrico. Y la inervación somática se origina en las neuronas motoras de S2, S3 y S4. El nervio pudendo se origina en S2, S3 y S4. Y los límites: inicio de la necesidad para orinar, 150 mililitros, y la plenitud de 400 a 500. Es decir, aquí ya sentimos urgentemente las ganas de orinar. Aquí se empieza a sentir, empezamos a sentir que queremos orinar. Aquí ya llega a plenitud. Bien, eso sería todo por parte del repaso del día de hoy. Espero todo haya quedado claro. Si hay dudas, la pueden hacer o la pueden escribir a su delegado. Y yo con gusto las respondo. Gracias, Karen. Gracias, Martín. Gracias, Alenka. Gracias, Alejandro. Gracias, Miquel. Bien, chicos, de no haber más preguntas, eso sería todo por el día de hoy. Gracias, Karen. Muchas gracias. Un corazón por ustedes. Buenas noches.